Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Marcelo Díaz, desde Buenos Aires, Argentina. Otra vez un gusto poder reiniciar este ciclo, digamos, de Zoom, de encuentros, donde me gusta vincular la política con los distintos temas que tienen que ver justamente con los de hacer política, con los de administrar la polis, con lo que significa una cuestión de gobierno. Hoy vamos a tratar un tema súper especial que está muy relacionado a algo que venimos hablando, que es mundo complejo, que es una nueva forma de pensamiento que intenta reorganizar la vida humana y dar respuestas a las complejidades de este momento. Y sin ninguna duda que apareció en nuestra vida algo llamado IA, inteligencia artificial, que como seguramente a vos te está pasando, te está trastocando toda tu forma de no solamente usar la tecnología, sino también en muchos aspectos ver la vida, porque la IA ya está afectando todas las cuestiones, los temas de la vida humana. Y hoy, desde nuestra perspectiva, tengo una invitada súper especial, doctora Daniela Corbalán. Buenas noches, ¿cómo estás, Daniela? Hola Marcelo, buenas noches. Bueno, muchas gracias por el espacio. Me alegro que esto también pueda quedar grabado para aquellos que no han podido asistir a la reunión. Y bueno, bien acá también interiorizándome en lo que es la IA. La realidad es que también coincido que es algo nuevo para todos, pero que nos tenemos que ayornar e informar porque es parte no solo del futuro, sino del presente. Ya es algo que estamos Tal utilizando cual. muchísimo. Tal cual. Contanos en breves minutos quién sos, Sí. a qué te dedicas, cuál es tu profesión y de ahí arrancamos directamente con nuestro tema de esta noche. Bien, bueno, mi nombre es Daniela Corbalán, yo trabajo en el Tribunal Federal 5 en Capital Federal, soy abogada penalista y bueno, actualmente estamos con un equipo coordinando un ciclo de encuentros sobre guía en el Poder Judicial, donde hemos tenido a distintos expositores que trabajan e investigan hace años sobre la cuestión, así que eso es lo más actual en lo que estoy ahora involucrada. Genial. Y bueno, y gracias por poder dedicar este ratito a compartir de esto que la verdad que es súper interesante porque como dije al principio, en este mundo complejo la IA ha aparecido y está afectando, cambiando nuestra forma de ver múltiples aspectos de la vida, pero la verdad que cuesta un poco entender cómo está afectando o involucrándose o cambiando la forma de hacer justicia, digamos, y en términos concretos de lo que tiene que ver con los procedimientos de justicia. Así que, y Daniela es muy interesante además porque no solamente sos abogada, sino que sos abogada penalista y dentro de nuestro ambiente evangélico cristiano no es común, creo que sos la segunda o tercera persona que conozco dentro del derecho que se dedica a esta rama muy particular, ¿no es cierto? Muy especial, muy exigente. Así que felicitaciones también por aceptar el desafío de estar involucrada ahí. Desde ya vamos con la primera pregunta que tengo aquí para hacerte respecto de esto de la IA. ¿Qué funciones puede cumplir entonces la IA en el Poder Judicial? ¿Qué puede cambiar en cómo la usa? ¿Es solamente una cuestión exclusiva del juez? ¿La usan todos? A ver, te escuchamos. Bien, bueno, gracias Marcelo. Como te decía, la IA es algo que ya nos atraviesa a todos y como menciona también el doctor Juan Corbalán, que tiene un laboratorio sobre IA en la Universidad de Buenos Aires, él menciona que es importante ir ayornándonos en el uso de la inteligencia artificial, lo cual es fundamental para agilizar y optimizar los tiempos en la justicia. Quizás hace muy poco tiempo en megacausas, en causas con mucho volumen, teníamos que hacer todo de forma manual y hoy en ese sentido la IA es muy útil porque podemos comprimir PDFs, generar listados de testigos en causas muy voluminosas, cuestión que antes nos hubiese llevado ni siquiera horas, podría haber llevado días, ayudarnos a leer esos PDFs, también a buscar jurisprudencia o doctrina. Ujú, También en ujú. lo que es la asignación algorítmica de causas, digamos, cómo se sortea dentro de cada dependencia judicial los sumariantes que van a llevar cada causa. En todas esas cuestiones mecánicas, administrativas, la IA va perfecto. Ahora, lo que sí es importante es que la IA no reemplaza el rol del juez, como bien vos decías. Hay una función indelegable del juez, que es en la valoración de la prueba, que es en su criterio humano y ético para resolver en causas. Eso es, esa función, ese razonamiento humano es lo que la IA no se le puede delegar
Y ahí es donde, bueno, va a haber un límite intermedio, un límite, Claro. digamos, ahí entre no utilizarla ya de forma indebida, que queda muy a criterio de uno porque es una gran dificultad hoy en día poder saber, digamos, no hay forma de probar una persona que esté usando ya de forma indebida. Por ejemplo, un abogado que esté usando jurisprudencia, porque no solo aplica al juez, sino también a cualquiera de las partes en una causa, ¿no? Un abogado que esté utilizando jurisprudencia no debiera copiar y pegar lo que le dice la IA y ponerlo en un escrito, sino que primeramente tendría que utilizar como un control humano. Entonces, en definitiva, la IA tiene que ser una herramienta de apoyo, pero que luego de utilizarla haya esa supervisión y control por parte de la persona que la usa. Entonces, si entendí bien, no siendo yo abogado, en principio el gran beneficio de la IA es la cuestión, vamos a llamarle así, administrativa, la cuestión tediosa, digamos, de armar un expediente, de armar listas, notas, etcétera. Eso en segundos, digamos, la IA te lo dice. Entonces, digamos que como en el resto de las ciencias, es uno de los mejores aportes, digamos, ¿no? Esa velocidad en ordenar y todo lo que explicaste muy bien. Me pareció súper interesante la mención que hiciste de que claramente la IA, a pesar de lo que implica, no puede reemplazar el, la labor humana del juez de valorizar la causa, las pruebas, la sentencia. Yo imagino que, y ahí te pido tu ayuda, en la conversación con el fiscal, con el defensor, o sea, obviamente esa comunicación humana sigue existiendo, ¿no es cierto? O seguirá existiendo. Sí, 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 tal cual, eso es fundamental que siga existiendo. Ujú. Lo que hay que tener en cuenta de la IA son los errores que la IA puede cometer. Hay que entender que la IA puede tener lo que se llaman alucinaciones, que si yo le Ah, pido wow. cierta... Claro, sí, la IA hasta puede inventarme jurisprudencia. Por eso, digamos, es tan necesario el control humano. Eso es algo que no se puede perder. ¿Cómo es eso de que puede inventar jurisprudencia? Tremendo. Sí, sí. No todo lo que la IA dice tiene que ser así. De hecho, en algunas inteligencias artificiales abajo dice los datos que dicen que están acá pueden contener algún error. No Ujú. dice la palabra alucinación, pero sí, digamos, la IA puede hasta inventar jurisprudencia, entonces es muy necesario el control humano en lo que yo utilizo. Yo después igualmente voy a dejar acá en el chat algunas inteligencias artificiales que funcionan bien. Hay uno que es específica sobre la búsqueda de doctrina y jurisprudencia, que es bastante fiable, pero bueno, eso de todas formas no va a quitar el control humano. Claro. Una de las debilidades que yo he leído sobre el uso de la IA es que no lo sé explicar en términos científicos, pero es como que la respuesta que te da es siempre satisfactoria, ¿no es cierto? Como que o no te contradice o no sé, desde dibujame esto, créame esta imagen, o dónde va a estar el tiempo allá, o qué auto es más barato, lo que fuera. Como que la respuesta es siempre satisfactoria, como que siempre quiere quedar bien con vos. Entonces, ahora, en términos del uso en justicia, me imagino que ese es uno, y ahí va mi segunda pregunta, es uno de los riesgos importantes del uso de la Sí. IA en la justicia, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual. La IA es muy complaciente con todos nosotros, pero bueno, en lo que es términos de justicia puede ser muy peligroso utilizarla erróneamente porque, como dije, la IA puede tener alucinaciones, no todo lo que cita es de forma correcta, también puede tener sesgos raciales que lleven a cuestiones discriminatorias, como Ah, por mira. ejemplo, como la IA tiene un registro histórico en su fase, digamos, en su base de datos. Puede ocurrir que tiene un registro histórico de que en cierta zona se cometen muchos delitos y por ende esa zona necesita sí o sí de mayor vigilancia, de mayor implicancia del sistema judicial, cuando en realidad es algo que podría hasta ser discriminatorio. Lo mismo pasa con el reconocimiento facial de los imputados. La IA puede Ujú. tener ciertas delimitaciones en eso y guiarse por patrones o por un registro histórico que tiene y que no siempre coincide con la realidad. Esos son dos riesgos grandes que puede tener la IA. Y otro, como dijimos al principio, es que la IA reemplace a la función del juez. Y ahí hay un caso muy conocido
que quizás alguno acá ya lo ha escuchado, el año pasado en Chubut, en una causa que llegó a la Cámara de Esquel de Chubut por un juez que utilizó la IA y quedó literalmente la frase copiada, la voy a leer. En la sentencia se olvidó de borrar ese dato y literalmente dice, aquí tienes el punto 4 reeditado sin citas y listo para copiar y pegar. Eso quedó pegado en la Wow. sentencia en un documento firmado por un juez y un secretario, un documento del Estado. Entonces, lo que dice la Cámara, si bien no se eleva la Cámara por esta cuestión, sino que la defensa recurrió porque sostuvo que la valoración de la prueba había sido errónea, pero la Cámara hace todo un análisis en base a este dato y se basan en el acuerdo plenario que tienen en Chubut sobre el uso ético de la IA. Un acuerdo que me parece muy interesante, dado la escasa regulación que hay sobre el tema. Y bueno, lo que ellos Ujú. sostienen es que un juez no puede delegar en la IA su función como juez natural de valorar la prueba. Terminan drásticamente anulando la sentencia y no solo eso, sino elevando la causa al Superior Tribunal de Justicia de Chubut para que investiguen el accionar del juez, sosteniendo, digamos, que hubo una clara violación a los derechos de juicio de las partes, por las partes no haber estado informada de que se utilizó la IA para la valoración de la prueba, por los datos que se pudieron haber puesto en la IA, datos que quizás son sensibles en la causa, datos personales de las partes. Y sobre todo lo que dice esta Cámara es que afecta la trazabilidad, la competencia del juez, la imparcialidad del juez, el uso indebido de la IA. Es la primera vez que se registra, por lo menos en nuestro país, que un juez utilizó IA en una sentencia. De todas formas, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut revoca la decisión de la Cámara diciendo que, bueno, no por una frase que quedó copiada textualmente podemos deducir que todo el análisis y toda la valoración de la prueba en ese Vos sabés caso que eso particular, te iba a preguntar, sí, porque mientras vos contabas el caso, te iba a preguntar justamente eso. O sea, imaginémonos, porque es súper interesante el caso, como un caso testigo, si vos querés. Entonces, lo que sí. sucedió es que, o es una pregunta, el juez Ujú. tenía todos los elementos para su trabajo de juez, analizar, etcétera. Y entonces lo que hizo fue poner toda esa info de la causa, digamos lo que decía el defensor, lo que decía el fiscal, se lo puso, voy a decir así, se lo dio a la IA para que la IA dicte sentencia, o lo que hizo fue él dictar sentencia y quizás buscar afirmaciones, como se dice, jurisprudencia que apoyara su sentencia, etcétera. Exactamente, lo que dice el Superior Tribunal de Justicia es imposible que reconstruyamos todo el itinerario que hizo el juez, en este caso en particular, y es imposible que sepamos si lo usó para un hecho específico o si realmente toda la sentencia, todo el fundamento de la sentencia lo basó en el uso de la IA. Eso no Entonces, se puede como saber. no se puede saber, no hay forma Ok, de probarlo, entonces el Superior ok. Tribunal de Justicia revocó la sentencia de la Cámara diciendo Ujú. que no podía anularse toda una sentencia, todo un análisis en base a esa frase. De todas formas, es un tema que sigue siendo muy debatible, no hay algo cierto sobre esto porque, como mencioné anteriormente, no hay una regulación específica en nuestro Código Penal nuestro Código Procesal Penal tampoco mencionan el uso de inteligencia artificial. De hecho, Claro, fíjense claro. que la Cámara, cuando, digamos, explica su postura, hace mención a un acuerdo plenario que tienen en la provincia de Chubut sobre el uso y ética para usar, digamos, correctamente la IA. Pero no hay una normativa única, así que opiniones sobre el tema podemos tener distintas y podemos estar de acuerdo con lo que la Cámara había decidido y decir, bueno, por el más mínimo intervención de la IA que vimos en esta sentencia, esto no debiera ser válido o, como lo dijo el Tribunal Superior de Justicia, no me voy a guiar de eso para anular toda una sentencia. Claro. También puede ser que en este caso al juez, vamos a decir así, se le escapó de borrar esa Ujú. frase, pero quizás podríamos decir que en otros juzgados sí se está usando y nadie se está dando cuenta, ¿no es cierto? ¿Podría ser el caso o no? Sí, sí, podría ser el caso. Y por eso, digamos, es tan importante. Hoy en día la herramienta que tenemos es concientizar sobre el correcto uso de la IA y entender que la IA no tiene nuestro razonamiento crítico y humano y por Claro. ende no delegar en la IA esas funciones, porque la IA, como dijimos, como ya vimos, tiene sesgos, tiene errores, tiene alucinaciones.
Entonces, la función humana de valorar y ponderar la prueba es indelegable del juez y lo dice también nuestra Constitución. Entonces, lo único que podemos hacer hoy en día es concientizar sobre esto y Claro, sobre el correcto uso de la IA. Pero sí nos excede, obviamente, en la privacidad de cada uno, como cada quien usa la IA. Lo mismo con los defensores, con las partes en las causas. Sí nos ha pasado, digamos, en causas a nosotros, en donde yo trabajo, en donde se pudo entrever que se había citado incorrectamente una jurisprudencia y ujú, bueno, hubo como cierto llamado de atención a las partes, como de fíjense, controlen bien lo que suben, pero no siempre es algo visible o que se exponga fácilmente. claro, Queda al criterio de claro. cada uno como profesional, digamos. Claro, es como el examen de una universidad, ¿no es cierto? No tenés forma concreta de saber si el alumno copió algo. Vos estuviste haciendo un curso muy interesante justamente sobre el tema que dio pie a esta charla. ¿Tenés algún dato de, por ejemplo, en el exterior, otras experiencias, qué están haciendo, qué están pensando, cómo les ha ido sobre justamente el uso de la IA en la justicia? Lo que sí sé y tengo por cierto es que acá en Argentina se está tratando de generar una IA, todavía no hay nada en concreto, nada cerrado, pero que serviría para el Poder Judicial. Esto es una Ok, iniciativa que está teniendo, por ejemplo, el laboratorio dirigido por el doctor Juan Corbalán. Juan Corbalán es pionero en este asunto, él fue el creador de Prometea, que fue una de las primeras inteligencias artificiales en el 2016, que bueno, obviamente tenía muchos errores en ese momento, pero fue novedoso porque en esa época nadie hablaba de esto. Y también, digamos, se está hablando de que se requiere sí o sí, en lo que es la inteligencia artificial, un aceleramiento en la protección de los datos que se ponen en la inteligencia artificial, no que uno pone claro. cuando le escribe a la inteligencia artificial. Ahora, más que eso, digamos, la realidad es que tenemos un montón de distintas inteligencias artificiales para utilizar. Hay Ujú, muchísimas, hay para elegir y hay muchas que son gratuitas. Creo que lo que queda también a criterio de cada uno es verificar qué tipo de IA se está utilizando para saber que es una fuente confiable. Y bueno, en ese sentido yo traje para dejar acá en el chat algunas de esas IA que utilizo diariamente y que justamente genial. con este ciclo de charlas que estuvimos teniendo, con todos expositores argentinos que están muy involucrados en el tema de IA, ay, perdón, cerré un micrófono, y que están haciendo distintas investigaciones. Uno de ellos es David Mielnik, que tiene también su propia inteligencia artificial que se llama DocIA, que es justamente pionero en el asunto de la búsqueda de jurisprudencia. Esa es una fuente, digamos, bastante Me verificable. detengo en te Sí. interrumpo, me detengo en esta frase que acabas de decir. Este doctor que acabas de mencionar, vos dijiste, tiene su propia inteligencia artificial. ¿Qué significa esa frase? No, que creó, digamos, una plataforma como sería crear ChatGPT, como sería crear Géminis, como Oh, ok. sería crear Cloud, como sería crear Notebook ML, que son todas distintas plataformas de inteligencia artificial. Él tiene una creada que está verificada, que se llama DocIA y que se puede Ujú, utilizar para la búsqueda de jurisprudencia. Yo ahí, bueno, ya que me diste el pie, ahí voy a dejar en el chat algunas genial. para los que están acá presentes que les interese y lo puedan utilizar. Por ejemplo, una que utilizamos bastante es Notebook ML, Notebook LM, perdón, que ayuda a comprimir PDFs y que también Ujú, no solo te ayuda a hacer resúmenes de causas muy voluminosas, sino que te dice foja textual de donde sacó o extrajo alguna información. Esta información que wow. saqué está en la foja tanto. Entonces, ¿a qué te ayuda eso? A un mejor control de lo que te está diciendo, Ujú, porque como dijimos anteriormente, siempre hay que hacer una supervisión de la información que la IA nos da. Y algo igualmente que hay que tener en cuenta es, bueno, en base, digamos, a cómo poder mitigar los riesgos, ¿no? de la IA, es si en estas inteligencias artificiales que fui pasando, en estas plataformas que fui pasando, también uno tener el cuidado, que esto decíamos queda en cada quien, ¿no? De qué tipo de información le pasamos, tratar de anonimizar los datos en lo posible, cuando es una causa sensible, tratar de no poner expedientes completos, sino más bien extractos. Pero de nuevo, eso es algo que ya excede, digamos, el saber quién lo hace y quién no.
Y también entender que de todas formas, las distintas plataformas como ChatGPT y las que acabo de pasar acá, Notebook, Cloud, Géminis, funcionan igual que un Drive. Entonces, si yo tengo Google Drive y tengo todo subido a la nube, Ujú. esto funciona de la misma forma. No va a pasar, digamos, que los datos que yo tengo subidos en alguna de estas plataformas sean viralizados. Pero bueno, eso no quita que hay que tener un cuidado con los datos sensibles que uno ingresa en la causa. Entonces, por ahí la sugerencia que se está haciendo es anonimicen o traten de anonimizar los datos. Creo que en lo que es al Poder Judicial sí nos serviría muchísimo que se cree una plataforma solamente para Poder Judicial, con acceso restringido, que no sea, digamos, para el público en general, Claro. para poder seguir optimizando y agilizando todas las causas voluminosas que tenemos. Ujú. Súper interesante. ¿Hace cuánto que estás en el derecho legal y trabajando específicamente en causas, en tribunales, etcétera? Y ya van a ser 9 años. Ya fueron, en mayo Nueve de este mes años. cumplí 9 años en la justicia, Mira, en la justicia mira, penal. mira. Sí, sí. Entonces, en base a esta pregunta, te digo, ¿cómo percibís vos, estando ahí en el asunto, que impactó esta nueva virtualidad, esta nueva tecnología en el desarrollo de las audiencias, en la forma de administrar justicia? ¿Qué elementos vos decís esto cambió y parece que cambió para siempre? Uno que mencionaste desde el principio es el que decíamos que más o menos tiene que ver con la cuestión más administrativa, si vos querés, ¿no? Sí. Este, ya lo tenemos claro eso. Ahora, ¿qué otros elementos, habiendo estado vos hace 9 años que esto no existía, hoy sí existe y ejerce una influencia? ¿Cuál dirías vos son los uno, dos o tres elementos que vos decís, por esto ahora la administración o la cuestión audiencia es diferente? Bueno, claro está que algo que también vino a raíz de la pandemia fue la virtualidad. Las audiencias antes eran de forma presencial, ahora son, hoy también pueden ser híbridas, es decir, parte de las personas pueden venir de forma presencial a una sala que se asigna o directamente pueden ser virtuales, solamente por Zoom. Eso es un gran cambio que por un lado, Ujú. como dijimos al principio, esto agiliza y optimiza los tiempos de la justicia, sí. También, digamos, el tiempo de las personas que quizás antes viviendo muy lejos tenían, siendo citadas por el tribunal, tenían que Claro, asistir como sea al tribunal, o en el caso de imputados detenidos que son trasladados en situaciones donde quizás no la pasan bien, y pueden, digamos, conectarse de forma virtual desde el penal en el que se encuentran. Los penales se encargan de toda la conexión para que ellos asistan a la reunión, pero también tiene sus desventajas. Y acá voy a citar a la doctora Rocío López Rezano, que hace poco dio una charla en este ciclo de charlas que está, bueno, que vamos a seguir haciendo, que la Asociación de Magistrados y Funcionarios lo organizó. En el último ciclo que tuvimos de charlas sobre IA en el Poder Judicial, la doctora Rocío López Rozano habló sobre esta cuestión y ella mencionó que una gran crisis, por así decirlo, o problemática que podría haber es la deformalización de los juicios. El hecho de que estemos todos así, en forma horizontal, no sabemos quién es el juez y quién es el fiscal y quién es la mirá qué defensa y quién interesante es el imputado. perspectiva esa, ¿eh? Sí, sí, Wow. sí. Totalmente perspectiva de la doctora Rocío López Rezano, pero me pareció muy interesante su exposición porque dije, claro, es Sí, cierto. De sí. hecho, también algo que se ve afectado Ujú. es esta garantía del control del juez, que es indelegable en la IA. Eso también se ve afectado porque el juez no puede controlar si un imputado tiene el micrófono abierto, no puede controlar, digamos, si un testigo, digamos, está con alguien al lado. Es muy difícil saber si hay alguien al lado que está al testigo diciéndole o dándole señas de qué tiene que Claro. decir, que no. Hay cosas Ujú. que pierde el control el juez y no las puede ver, y uno de esos controles es, por ejemplo, el uso indebido de IA o el uso malicioso de la IA. Hay muchos videos circulando en redes que se han hecho virales de casos en donde, no sé, una persona maliciosamente a uno de los defensores le puso un video en donde el defensor aparecía sacándose la camiseta varias veces, no sé si lo vieron en ese video, y la jueza le dice, por favor, doctor, le pido que se comporte, y él le dice, doctora, no soy yo, no sé quién es. Claro, perdés completo control. ¿Cómo haces en una situación Tremendo. así? Se te desvirtuó todo el juicio, toda la seriedad. Eh, entonces, en ese sentido, es una incógnita todavía. Bueno, ¿cómo resolvemos esta cuestión? ¿Cómo controlamos, Claro. por ejemplo, un testigo que sea quien dice ser? Porque está bien, me pone su DNI en la cámara, pero la realidad es que yo no sé si esa persona es quien está diciendo que es. También, digamos, Exacto. la viralización y difusión de las audiencias.
y extractos virales que se sacan de contexto, ¿no? Hoy en día es muy común la viralización de videos y en el marco de un juicio, un testigo que se le extrajo una frase y se hizo viral y a partir de eso se hacen memes, le quita completa formalidad, seriedad y Claro. profesionalismo al juicio. Entonces creo que esos son los desafíos que hoy en día nos trae la virtualidad y el uso de la IA, que como decíamos, esa conciencia de cada quien y cuando es usado de forma maliciosa, es muy difícil de controlar. Me pareció súper interesante todo lo que estás diciendo, pero me quedé con esa observación que de la doctora que mencionaste, que la cuestión de la virtualidad hace perder, que uno incluso lo ve, si vos querés, si alguna vez alguien tuvo que ir a un juicio, o si lo vio en la televisión o en alguna película, todo ese simbolismo, ¿no? Del juez adelante, el acusado, el fiscal, viste, toda esta cuestión que también hacia la justicia, me parece, ¿no? A la cuestión de la misma audiencia y que también está cargada de simbolismos y, no sé, me da la sensación que el juez también registra cosas que van pasando en el juicio presencial, por decir así, y que me parece que impactan en él o ella en términos de tomar la decisión, gestos, respuestas, cosas que pasan espontáneamente. Me da la sensación que eso forma parte de la info que el juez va tomando para cuando llega el momento de tomar la decisión, de la sentencia, que sin embargo, como decís vos, en la virtualidad eso prácticamente desaparece. Es muy interesante verlo de esa perspectiva. Sí, sí, Am, es exactamente lo que estás diciendo. claro. Ahora, am, ya como casi en los últimos minutos, te pregunto ahora para ya hablar de Daniela Corbalán y salirnos un poquitito de la IA. Como dije al principio, no son muchos los abogados cristianos que se dedican a la cuestión penal y vos sos una de las que lo hace. Entonces, si yo te preguntara qué te llevó a decidir esa rama del derecho, ¿qué podrías responder? Sinceramente, sentir, digamos, la necesidad de un país sin corrupción, un país con justicia, con valores cristianos, que son los que yo profeso. Y bueno, la realidad que me pareció también dentro del marco del derecho fue lo que a mí más me gustó. Es el ambiente más desafiante, más difícil, en algunos aspectos puede ser, pero bueno, fue lo que a mí más me llamó la atención mientras yo estaba cursando la carrera de derecho, lo que me pareció más intrigante y desafiante justamente porque es un ambiente áspero, difícil. Pero Ujú. bueno, entiendo que vamos por buen camino si somos cada vez más las personas que nos involucramos en estos espacios duros, ásperos o difíciles, con una convicción clara, fuerte, que no se deje tambalear. Claro, claro, súper. Y si yo te preguntara entonces, en base a este pequeño testimonio, ¿qué elementos, qué cosas vos entendés en estos 9 años, que no son pocos? Sos muy joven, pero 9 años es un montón. ¿Qué elementos de ser abogada penalista vos sentís que han impactado en tu vida y que te han ayudado a pensar de otra manera? No solamente en términos de tu función como abogada, sino en términos de la vida en general. Que estar en ese ambiente, la cuestión de las causas, los acusados, los defensores, el juez, todo eso que uno percibe o sabe del ejercicio del derecho penal, ¿qué elementos son los que vos entendés que han afectado más tu vida, tu forma de pensar? Y yo creo que el hecho de investigar más a fondo cuando llega a mi conocimiento determinada causa, determinado caso, determinada sentencia, fallo, hay distintas sentencias o fallos que se hacen virales, justamente esto que decíamos que Ujú, está últimamente la viralización es algo extremo, como ujú. digamos la información se acelera y llega a todos y llega, a veces llega mal, no llega en el mejor formato, entonces algo que yo tuve que ir aprendiendo es verificar esa información que me llega y verlos desde los ojos de una penalista como, bueno, ¿cómo resolvería yo esta cuestión? Si bien no estoy en esa posición aún, pero creo que es importante quizás no quedarse con, en mi caso, ¿no? Con una opinión pública sobre determinado caso, sino investigar a fondo, bueno, pero ¿qué dice la normativa penal?
bueno, pero ¿cómo aplicaríamos justicia objetivamente en este caso? Y quizás esa justicia que objetivamente se aplica no tiene tanto que ver con lo que uno puede escuchar, con un extracto de información que uno puede escuchar, sino yendo al caso concreto, investigar a fondo, bueno, pero ¿cómo se aplica justicia en base a nuestro código? ¿Qué dice nuestro código sobre esto? No guiarme por, no sé, lo que veo en el noticiero, que quizás en otro momento Ujú. leyendo un diario, una noticia sobre algo, es, bueno, me quedo con esta información y, pero qué injusto que fue esta decisión y en realidad no Claro, conocer el fondo, el análisis que hizo el juez, la valoración de la prueba que hizo ese juez para llegar a determinada decisión, creo que igual es algo que podemos hacer todos, pero que quizás trabajando desde adentro me veo más comprometida a tener que hacer. excelente, excelente. Te hago una última pregunta en los 6 minutos que nos quedan. Y hablaste de esto, opinión pública, ¿no? Yo soy politólogo de profesión y también trabajamos, obviamente, con la información pública y voy a esta palabra, la presión que la opinión pública ejerce sobre ciertos temas de la política en términos de mi profesión y también de causas penales en particular. Si yo te preguntara qué percibís vos en tu experiencia, ¿cuál es el nivel, el porcentaje? ¿Cuán importante es o es importante la opinión pública? ¿Viste cuando dicen, y ya lo juzgó la sociedad? ¿Viste esa frase muy común? ¿Vos crees que eso es tan así? ¿Es un mito? ¿Qué pensás de esto? Yo creo que no lo podría medir en términos de porcentaje, porque depende y queda muy al criterio de, bueno, de cada juez que tiene que resolver en determinado caso. Sí pienso Ujú, que como toda viralización de casos y que hay, la realidad es que cuando un caso se viraliza es hasta que aparece otro caso para que las personas olviden ese. Entonces, ujú, guiarse meramente de la opinión pública es un error garrafal. Yo, de todas formas, considero que, por ejemplo, la figura del juicio por jurados es algo que tendría que aplicarse más. En algunas provincias sé que se ok, aplica, en federal no existe. Tampoco hay que subestimar, digamos, a las personas que no son judiciales o que no son abogadas. Por eso creo que la figura del juicio por jurados es algo que es útil para dar una visión humana, que quizás a veces el juez se queda solamente con la normativa y quizás el jurado tiene esa empatía, por así decirlo. Entonces yo creo que en el juicio por definitiva, jurado sería mejor en términos de que se haga justicia que solamente el juez que él solo decida. ¿Eso es lo que pensás? yo pienso que se tienen que combinar ambas opciones y que en los casos en donde no, porque no siempre se aplica igual el juicio por jurados en todos los casos, pero Ok, en los casos en donde no se aplique el juicio por jurados, como en la justicia federal, por ejemplo, no tenemos juicio por jurados, de todas formas tendrían que coexistir ambas cuestiones. Tener un conocimiento acertado de la normativa, porque nuestro rol, o sea, desde el rol, digamos, de la justicia es, bueno, tengo que aplicar lo que dice la ley, pero también tener esa humanidad o esa empatía que quizás el ciudadano la tiene con su par, pero un juez a ujú, veces, después de tantos años juzgando distintas causas, capaz que le pasa lo mismo que a un médico cuando le tiene que informar a una familia que falleció un claro, familiar y ya lo hacen de claro, rutina. tal cual, Esas sí, dos tal cosas cual. tienen que coexistir entre sí, ya sea que exista el juicio por jurados o no, pero tienen que coexistir entre sí. Y por eso pienso que es también fundamental uno como creyente o cristiano tener una convicción clara de cuáles son mis valores. Eso Ujú, va a servir muchísimo para justamente no guiarse por presiones, porque presiones hay muchas, pero desde el lugar que estemos, ¿no? Dentro de la justicia o por fuera de la justicia también, un abogado parte, alguien que trabaje en la fiscalía. En todas esas áreas va a haber distintas presiones, no solo de los medios de comunicación o de la opinión pública, y ahí es donde lo que más va a importar es, bueno, yo tengo muy en claro mis convicciones, alineo mis convicciones a la normativa vigente y a la empatía. Esas tres cosas tienen que estar juntas. excelente, excelente. Bueno, último Daniela, un lujo poder conversar y aprendí un montón de cosas esta noche sobre lo que haces en tu profesión. Unas últimas palabras, un consejo a jóvenes que están estudiando derecho y que están considerando la opción de dedicarse al derecho penal. ¿Qué consejo le das con 9 años de experiencia?
Y bueno, mi consejo sería justamente poder anclarse firme en sus valores, en sus convicciones, no dejarse guiar por la opinión popular, poder seguir esa convicción, poder seguir informándose, porque es muy necesario informarse, y también empezar a buscar un tema en el cual especializarse. Uno en Ujú. el derecho es muy amplio, hay muchas cosas que uno puede ver, de las que se puede charlar, pero poder empezar a profundizar en uno de esos tópicos, eso también abre puertas a poder seguir investigando sobre eso, hablando sobre eso. Así que mi consejo hoy sería ese, seguir las convicciones que uno tiene, mantenerlas firmes en el camino y no dejar de informarse, y no quedarse con un extracto de algo que escuché o que me dijo fulanito, el típico boca en boca, que Claro. es algo que, bueno, yo me pasa que no, porque tal persona dijo esto y es una frase sacada de contexto. Entonces voy Ujú, y ¿qué hago? Lo ujú. primero que hago es buscar el video completo, la entrevista completa, bueno, a ver qué fue lo que dijo para recién ahí omitir una opinión. Excelente. Daniela, muchas gracias. Es súper todo lo que nos has enseñado y compartido, así que apreciamos este momento que nos has dado para compartir con todos los que estamos escuchando. Gracias a los que nos acompañaron personalmente, digamos, a pesar de la cuestión virtual y por supuesto lo vamos a poner en nuestras redes porque este es un tema que apenas empieza y este sin duda es una charla de introducción y Daniela nos va a seguir ayudando a lo largo del tiempo. Así que muchas gracias. Y gracias, Daniela, otra vez por este tiempo. No va a ser la última vez que nos vamos a encontrar. El Señor les bendiga a todos. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.